Bienvenidos a Comunicando Psicología, qué gusto saludarlos y encontrarnos nuevamente en este espacio que busca conectar con la salud mental de todos, con especialistas que vienen a traernos su conocimiento, a compartirnos, y pues la verdad es que yo disfruto mucho este encuentro, así que les damos la bienvenida. Hoy, como siempre, con un tema de mucho interés, con una gran invitada. Ella es Melissa Parra. Melissa es psicóloga clínica, ella se especializa en la terapia cognitivo-conductual, es decir, es la forma que ella tiene para atender en su consulta, que alguna vez incluso hemos hablado de en qué consiste la psicología cognitivo-conductual, que además es muy efectiva. Y pues además es líder en salud mental en la Universidad CES. Le damos la bienvenida a Melissa y le agradecemos por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este lugar. Perfecto. Melissa, hoy vamos a plantear un tema contigo bien interesante. De hecho, tú lo trabajas mucho a través de tus redes sociales, en la atención con pacientes, y creo que en determinados momentos de la vida, o incluso hay personas que viven con esto, con el tema de la somatización. Vamos a explicarles qué es eso, porque claro, muchas personas podrían pensar que se están enloqueciendo, que tienen un trastorno psiquiátrico porque les duele alguna parte de su cuerpo, averiguan, van al médico, les hacen exámenes, les buscan y biológicamente están bien, usted está sano, usted no tiene nada, pero la persona en sí está planteando un dolor, un sufrimiento y no sabe por qué. Entonces, vamos a hablar qué es eso, qué pasa ahí. Listo. Primero que todo es muy importante que logremos diferenciar en somatización y trastorno por síntomas somáticos. Digamos que todos en algún momento podemos llegar a somatizar, incluso hay autores que dicen que lo que no se expresa se manifiesta en el cuerpo, y también quien no expresa sus emociones se termina ahogando con ellas. Aquellas personas que tienden a la somatización presentan dificultades en el reconocimiento de sus emociones, en el manejo de ellas y también en la expresión de ellas, y podemos empezar a sentir ciertas tensiones musculares, dolores de cabeza, entre otros. Esto, digamos que todos en cierto modo lo podemos llegar a presentar, pero otra cosa muy diferente son los trastornos por síntomas somáticos. Digamos que aquí ya hablamos de una enfermedad mental que aquí se caracterizan por unos síntomas que yo presento pero que no encuentro ninguna causa orgánica ni médica. Sin embargo, que no me encuentre en una causa médica no significa solamente que tengo un trastorno por síntoma somático, no, eso tiene que ir acompañado de otros componentes. Por ejemplo, la percepción e interpretación que yo hago de estos síntomas, en donde yo tengo un síntoma y la interpretación que hago es una interpretación exagerada, catastrófica, que lleva a sobrepreocuparme, pero también que lleva a que yo esté hiper atenta a cualquier reacción corporal. Entonces te voy a dar un ejemplo. Tengo un dolor de estómago o tengo algún movimiento en mi cuerpo, yo estoy hiperatenta, hipersensible a esa sensación e interpreto que esto puede ser una posible enfermedad, que puedo tener cáncer, puedo tener una enfermedad gravísima, ¿cierto? Entonces aquí viene una preocupación constante y aquí es donde podemos encontrar en la atención primaria aquellas personas que consultan y no encuentran una causa, pero que no solo consultan ni una ni dos veces, sino varias veces. Y como tú mencionabas, dentro de estos trastornos de síntomas somáticos hay varios, ¿cierto? Que podemos hablar de la ansiedad por enfermedad, podemos hablar del trastorno facticio, del trastorno del trastorno conversivo, entre otros. Muy bien, entonces, aquí tenemos que partir de algo bien interesante, y es del hecho que tenemos que aprender a conocernos, identificar
la circunstancia, la emoción que va revestida en ese acontecimiento, en esa situación que estoy viviendo y de qué manera me está afectando. Insisten también por ahí, y seguramente es así, que lo que tiene que ver como con las emociones, con cómo enfrento yo la vida, de cierta manera se comunica con la enfermedad, ¿cierto? O sea, como que detrás de cualquier enfermedad siempre hay una emoción y finalmente pues podemos llegar a tener un problema de esos de somatización. En el caso, por ejemplo, del trauma, hay estudios que dicen que el trauma puede derivar en un proceso de somatización. Una persona que se haya visto expuesta a una situación traumática, que incluso ahí se habla de ese estrés postraumático, puede derivar en que somatice de alguna manera, pero es que tiene una vivencia que efectivamente le está ocasionando esto. Claro, para responderte a eso, vamos a comprender algo, y es que dentro de la psicología hay algo que se llama la teoría de diátesis-estrés. Todos los seres humanos tenemos vulnerabilidades, ¿cierto? Y dentro de estas vulnerabilidades tenemos una vulnerabilidad genética y una vulnerabilidad psicológica. Vamos a entender aquellas vulnerabilidades genéticas como lo que heredamos. Nosotros podemos llegar a heredar el temperamento, algo tan sencillo como, no sé si has visto los bebés que lloran durísimo y no se calman por nada del mundo, y uno le dice, pero ¿qué le pasa? Y es que ya desde chiquitico está mostrando el temperamento, que es como yo tiendo a enfrentarme ante esas situaciones. Podemos heredar ciertas enfermedades mentales, pero nosotros no solo somos genéticas, sino que también ciertas situaciones de nuestra vida nos pueden marcar, y ahí voy a lo que tú mencionas, al trauma, y es que situaciones como abuso sexual, negligencia, situaciones en donde hubo abandono, donde también esta relación con la enfermedad, o sea, tener un familiar que estuvo todo el tiempo enfermo y en donde se veía que la enfermedad generaba ganancias secundarias, son vulnerabilidades. Todos podemos tener vulnerabilidades, pero estas vulnerabilidades no nos determinan, porque hay algo que se llama resiliencia, y es que a pesar de mis vulnerabilidades yo me lleno de estrategias, y si paso una situación de estrés no detono una enfermedad. Pero si yo tengo vulnerabilidades y presento una situación de estrés y no tengo herramientas, ahí puedo detonar una enfermedad mental, o lo que estamos hablando específicamente, toda esta parte de un trastorno de síntomas somáticos, como lo mencionas. Sí, los traumas sí son un factor de riesgo para presentar este tipo de enfermedades. Perfecto, tú estás tocando el tema genético, que también va muy asociado en ese temperamento. Claro, traemos una información. Incluso nos dicen es que ha heredado el temperamento o el carácter del papá. Realmente ya sabemos que el carácter, y eso pues lo hemos dicho en otros espacios aquí mismo en este programa, ese carácter se forma más en nuestra relación con los demás, pero ese temperamento lo traemos de manera genética, ¿cierto? Luego está ese factor biológico y también ese ser humano que somos, que se conecta con ese entorno biopsicosocial. O sea, realmente somos biopsicosociales. Biológico, psicológico y social. Entonces todo eso, ese entorno, hace que vivamos de cierta manera. Ahora yo tocaba el tema del trastorno, frente a un trastorno, postraumático, cómo se relaciona con la somatización. Pero digamos que en personas que relativamente viven una vida, digamos, normal, por decirlo así, como que no tienen grandes impactos, pero sin embargo constantemente están donde el médico, tienen alguna dolencia, están consultando y no se les encuentra ninguna enfermedad que esté asociada a esa dolencia. Puede ser un dolor de espalda que no se quita, entonces persiste, con qué puede estar asociado, por qué se manifiesta. Quizá también aquí podríamos hablar, y seguro algunos de nuestros seguidores, porque me gusta conectar también con las posibles inquietudes que ellos tengan, digan, es que, y se utilizaba también mucho ese término en el DSM-4 de ser hipocondríaco, ¿cierto? Que ha cambiado ahorita en el DSM-5, pero sigue en la misma línea, es que se queja de enfermedades que no tiene. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo entenderlo sobre todo? Porque esa persona está sufriendo, de verdad está sufriendo, y por eso está consultando, pero no encuentra qué es lo que lo aqueja.
Listo. Primero, es muy importante comprender que nadie se enferma porque quiere, ¿cierto? No podemos diferenciar entre las enfermedades físicas y enfermedades mentales. Todas dos son enfermedades y no podemos como separar mente-cuerpo, no. Somos un todo. Y aquí te pongo un ejemplo y es que nadie quiere tener gripa, pero terminamos teniendo gripa porque somos vulnerables. Lo mismo son con las enfermedades mentales. Y a lo que tú haces referencia hoy en día, eso se conoce como una ansiedad por enfermedad, o sea, una preocupación constante a enfermarme. ¿Y qué sucede? Aquí es donde estas personas consultan múltiples veces y también dentro del sistema de salud puede llevar como que no, está simulando, no, ella no tiene nada, no, ella realmente lo que quiere es una recompensa adicional, ¿cierto? Pero en realidad, como tú dices, esa persona está sufriendo, ¿cierto? Porque está enferma asociada a enfermedades mentales. Digamos que ¿qué ha dicho como la evidencia? Si hay unos factores biopsicosociales, ¿cierto? Podemos entender de toda esa parte biológica en donde hay unas partes de nuestro cerebro que no funcionan muy bien y eso hace que seamos más sensibles al dolor, ¿cierto? Entonces, lo que a mí me duele normal, tolerable, a otra persona le puede doler muchísimo a tal manera que impacta con su vida, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Se ha visto que han tenido dificultades sociales en su entorno familiar, ¿cierto? Que ha existido abuso sexual o abuso de sustancias, también que hay vulnerabilidad a presentar enfermedades mentales como un trastorno de ansiedad y depresión, pero algo que se ha visto es que el entorno de la familia, hay una persona que ha estado enferma y que esa persona que tiene una enfermedad recibe muchísima atención, muchísimo apoyo de su familia, entonces fue la manera en que se relacionó con la enfermedad, ¿cierto? Entonces, y lo aprendió de esa manera. Lo aprendió, exacto, correcto. como tú lo has dicho, lo aprendió. En esta vida siempre estamos aprendiendo y desaprendiendo, ojo, y yo creo que también desde la psicología estamos haciendo esa invitación a desaprender muchas cosas que tenemos instaladas ahí, que a veces no las hacemos conscientes, entonces las damos por hechas. Es así, esto no lo puedo cambiar, nada que ver, todo se puede cambiar desde que queramos, sobre todo si es algo que nos está ocasionando malestar. Entonces, digamos, y retomando esa ansiedad, que ahora se llama ansiedad. Ansiedad por enfermedad. Por enfermedad, que de pronto usted la conocía más como hipocondria, ¿cierto? Si estás en ese momento de tu vida y de pronto en tu entorno familiar, incluso se tiende como a calificar a la persona de esa manera. No es bueno, o sea, no es bueno también poner a la gente en un esquema, en una posición de que también lo perpetúa como una víctima, de que le duele y está enfermo y es que es muy hipocondríaco, ¿no? Realmente está padeciendo y necesita atención, ¿sí o no? Bueno, Melissa, estamos ampliando ese tema bien importante del tema de la somatización, de los trastornos somatomorfos. Hoy nos acompaña Melissa Parra en este espacio. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando todo este tema que tiene que ver con esas enfermedades como que están ahí, dormidas, o esas situaciones, esas emociones que no se expresan y finalmente se traducen en dolores corporales que no encuentran una enfermedad común. Vamos a ampliarlo enseguida. Seguimos compartiendo este espacio de Comunicando Psicología con Melissa Parra, nuestra psicóloga invitada el día de hoy, con la que estamos hablando de los trastornos somatomorfos, la somatización, eso que sentimos en nuestro cuerpo, que no refleja ninguna enfermedad, pero que nos martiriza, que
parece que nos aprendemos también, de cierta manera, a convivir con esto y no tiene por qué ser así, ¿cierto? Hay que identificarlo y ahorita vamos a entrar en ese tema de las recomendaciones. Quería preguntarte, Melissa, también si en este tema de la somatización están presentes esas heridas de la infancia que vivimos cuando éramos pequeños, de pronto nos sentimos abandonados, nos sentimos rechazados, inconscientemente creamos un mundo que nos está llevando a, de cierta manera, manifestar esos síntomas como dolencias, pero están relacionados con esas heridas, ¿puede ser? Claro que sí, incluso te lo voy a explicar con un ejemplo y es, imaginémonos que nuestra mente es como una biblioteca, ¿cierto? Y que esa biblioteca la llenamos de libros y que esos libros tienen contenido de mis experiencias de vida. Y que esos libros los vamos a entender como un esquema, que un esquema es donde yo guardo la información sobre mí, sobre el mundo y sobre el otro. Eso hace que ante una misma situación todos la interpretemos de manera diferente. Y tú te has dado cuenta que cuando nacemos no desarrollamos lenguaje hasta más o menos los 4 años de edad, sin embargo percibimos todo y tenemos la capacidad de sentir emociones y también vamos desarrollando como nuestro sentido de que este es mi cuerpo. Entonces mira que todo lo que pasa en el ambiente con el bebé sí lo siente, pero no tiene forma de darle significado, pero lo va guardando en esa biblioteca, en esa mente, de una u otra forma. Entonces mira que sí es muy importante estas heridas de la infancia, como tú los mencionas, ¿cierto? Aquellas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque si yo no las reconozco, si yo no las manejo, sucede el que no conoce su historia la repite, o también lo que no se expresa, lo que no se tramita, se manifiesta en el cuerpo. Además, ¿por qué? Porque en nuestra mente tenemos información, libritos, sobre creencias positivas que son las que mantenemos activadas para estar feliz, yo soy buena, yo soy capaz, yo tengo una vida maravillosa, pero en las situaciones de estrés se me pueden activar unas creencias no tan chéveres, que estas creencias generalmente están activadas o mantienen sí prendidas o activadas en estas situaciones de estrés o cuando ya tenemos una enfermedad o un trastorno por síntoma somático, como que no soy capaz, soy vulnerable, requiero cuidado, esto que tengo es demasiado caótico, entonces sí, claro que puede afectar. Digamos que la somatización entonces suele aparecer en edades más avanzadas, pues cuando estamos en, no sé, en la adolescencia, llegamos a la adultez, o el niño también puede presentar somatización. Claro que sí, el niño también puede llegar a somatizar, incluso los niños lo expresan más en el cuerpo porque no tienen esa capacidad de me siento así por esto y esto y esto. Por eso es muy importante que nosotros desde que tenemos a nuestros hijos pequeños hablemos de las emociones, qué te hace sentir feliz, en qué parte del cuerpo sientes la felicidad si le pudieras poner un color como es, ¿cierto? Porque también, ¿qué pasa con nosotros los adultos? Tengo una cosa que yo no sé qué es en el estómago, ¿cierto? Ante eso como y no se calma y realmente no es hambre, tengo ansiedad. Entonces poder reconocer estas emociones, en qué parte del cuerpo las tengo y cómo las puedo manejar. Entonces aquí juega un papel fundamental el adulto, ese cuidador, esa persona que está ahí tan cerca de ese pequeño, porque como lo decías, el niño está en formación, todavía incluso su corteza prefrontal, que es eso donde se desarrolla todo el tema emocional para aprender a regularnos de esa manera, cuesta más de expresar. El adulto luego parece que olvida, ¿cierto? Y tiene que hacer más conciencia, pero al niño se le puede acompañar y de esta manera, pues, ayudarle para que en un momento determinado, si está viviendo un evento en el que empieza a somatizar, pues esto no se convierta en una patología mayor. Hablábamos ahorita, antes de empezar este programa, de enfermedades ya presentes en el cuerpo, como tipo fibromialgia, que es una enfermedad que presenta un dolor corporal insoportable, ¿cierto? Hay ciertos puntos incluso que te tocan y se determina, ¿cierto? Que estás padeciendo esta enfermedad. Pero la conecto con el tema que traemos hoy porque a veces no es tan fácil de identificar y la persona siente dolor físico, está cansada, va al médico, incluso muchas veces ni se le cree que tiene un dolor. ¿Qué pasa en esta enfermedad? ¿Qué está presente ahí? Listo. Digamos que
Por ejemplo, yo que trabajé como en una clínica, era frecuente que aquellas personas que manifestaban dolor inmediatamente remitidos al área de psiquiatría o psicología, porque consideran que se agudiza o se exagera esa sensación de dolor. Sin embargo, ellos realmente están sufriendo, menos mal, ya hay estudios, pero es importante comprender que aquellas enfermedades tienen un componente físico y un componente psicológico, que este componente psicológico altera el componente físico, y te lo voy a decir con un ejemplo básico. ¿Quién después de una ruptura amorosa, un duelo amoroso, o lo que hoy en día conocemos una tusa, que uno ha sufrido mucho, quién después de eso nos le da la gripa más horrible o se enferma? O sea, algo tan sencillo con eso, ¿cierto? Entonces, es muy importante aquí que no separemos lo físico de lo mental. Somos seres humanos, somos un todo, y así como cuidamos nuestro cuerpo, también es muy importante cuidar nuestra mente y sobre todo no minimizar a aquellas personas, como lo que sucede con la fibromialgia, en que en realidad no están fingiendo un dolor, no es una enfermedad. Perfecto, Melissa. Hablemos entonces de recomendaciones, porque la idea y la intención de este programa también es eso. Conectamos con esa dolencia, la explicamos un poco, pero sobre todo siempre hay soluciones, siempre se puede ir a más, a mejorar. Entonces, en un tema como este que traemos, en el que está presente el dolor, en el que está presente una situación que me agobia y que incluso puede llegar a derivar en una enfermedad, ¿qué recomendaciones podemos dejarles hoy a nuestros televidentes y seguidores? Listo. Primero, de manera preventiva es muy importante el autoconocimiento. O sea, nosotros somos las únicas personas, y aunque suene raro, yo soy la única persona que mantengo 24/7. Entonces, primero, reconozcamos qué me estresa, cuáles son mis factores de riesgo, o sea, yo ante qué estoy vulnerable a enfermarme, ¿cierto? ¿Cómo son para mí las emociones? Mis emociones de felicidad, de alegría, tristeza, rabia, son fáciles de expresarlas, son fáciles de sentirlas, siento en un lugar del cuerpo, ¿cierto? Si estoy estresada o tensionada, sé que probablemente me puede dar gastritis o dolor de cabeza, pero también no solo reconocer, sino identificar qué situaciones van a ayudar que yo mejore, ¿cierto? El ejercicio, el poder interactuar con mi familia, con las personas que me quieren, el poder tener una actividad de ocio, esto de manera preventiva, o sea, para todos. Pero si realmente hay alguna persona que tiene duda de presentar algún trastorno por síntoma somático, o que la somatización ya lleva a generar un malestar clínicamente significativo, primero, inmediatamente busca un profesional en la salud mental. No significa que tú debas de vivir así toda tu vida, no. Existimos profesionales, psicólogos, psiquiatras, en donde nos hemos formado en el abordaje de estas enfermedades, y que ya hay múltiples artículos de evidencia científica, protocolos precisamente adaptados a este tipo de enfermedad. Me gusta lo que dices, Melissa, porque finalmente es como quitarnos ese estigma de que las enfermedades mentales como que casi que ni se muestran, incluso si una persona está sufriendo una ansiedad, una depresión, y que deriva en algo de pronto más complejo, como que se oculta, como no tiene por qué ser así. Una enfermedad mental, igual como una enfermedad de tipo biológico, fisiológico, pues están ahí, se pueden tratar, y para eso lo dices bien, hay especialistas, y es abrirnos también a entender que todo tiene solución, como lo planteaba hace un momento, y esas recomendaciones me encantan. Entonces, construir esa red de apoyo también es importante. Cuando estamos en momentos complejos de tristeza, de dolor, encontrar también en el otro apoyo, eso fundamental. Y tú mencionabas algo, reconocer factores de riesgo. ¿Qué tal si mencionamos algunos de esos factores de riesgo? Porque muchas veces vamos al médico y él nos pregunta, al médico general, buscando de pronto una enfermedad de tipo físico, y no nos encuentra nadie. El médico dice, usted está estresado, usted está ansioso por algo, y uno dice, pues a mí no me pasa nada. Entonces, ¿cómo llegar ahí a entender que efectivamente sí, hay algo que me está incomodando, de lo que no me gusta? ¿Cuáles son esos factores de riesgo, y cómo llegar de verdad, en el conocimiento que tenemos que tener con nosotros mismos, a determinar qué nos funciona mejor o peor?
Bueno, primero, para reconocer nuestros factores de riesgo, entonces les voy a decir algo que yo les digo a mis pacientes: vámonos por áreas. En tu área laboral ha sucedido algo, te sientes satisfecho, te sientes estresado, ¿cómo has estado? ¿Cierto? Si encontramos algo ahí, listo, profundicemos qué hay ahí que nos puede estar afectando. No, definitivamente no, listo. Vámonos por tu área familiar. ¿Hay algo? Sí, no, listo. Vámonos en tu área personal, satisfacción conmigo mismo, con mis logros, con lo que hago. Vámonos por tu área fisiológica. Esos exámenes médicos han generado algo, estamos bien, ¿cierto? Que es muy importante poder reconocer todas estas áreas, y como tú dices, somos biopsicosociales, en donde somos la parte psicológica, emoción, pensamiento, conducta, que interactuamos con los demás, que es la parte social, que estamos influenciados por un ambiente. Entonces es muy importante que lo podamos reconocer. Y algo que tú mencionabas de la red de apoyo es: cuando nosotros estamos bajo altos niveles de tensión, nuestro cerebro libera una hormona que es el cortisol, ¿cierto? Pero resulta que hay otra hormona maravillosa que se llama la oxitocina, que la oxitocina la sienten las madres que están viviendo un parto, en donde esto disminuye el dolor y les permite conectarse con el bebé y sentir mayor felicidad. Los estudios dicen que la oxitocina disminuye el cortisol. ¿Cómo conseguimos la oxitocina? Con nuestra red de apoyo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, si estoy muy estresada, si estoy tensionada, busquemos a un amigo, ¿cierto? Busquemos algo agradable que hasta neuroquímicamente funciona súper bien. O sea, que es muy importante trabajar en la prevención. No esperemos a llegar al punto de tener un malestar tan fuerte, no, empecémonos a cuidar a nosotros mismos y también a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hijos. Claro, esa prevención que mencionas, y además como lo explicas de fácil, porque quizá alguien va a decir aquí, y tú has hecho la explicación muy bien de lo que es el cortisol, de lo que es la oxitocina. Sí, hay hormonas en nuestro organismo que se disparan dependiendo de nuestro estado de ánimo. Entonces, Meli nos dice, el cortisol se dispara, claro, cuando estamos en momentos de estrés, de angustia. Obviamente, cuando estamos en un momento de dolor físico, de angustia, porque es que no sé qué es lo que me está pasando, digamos que ese cortisol está elevado, disparado, porque eso lo genera nuestro organismo, de acuerdo incluso a cómo procesamos la información, cómo enfrentamos ciertas situaciones. Entonces, nada mejor que detenernos. Nadie se conoce mejor a sí mismo que a uno mismo, valga la redundancia. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en automático. Entonces vamos por el mundo como si las cosas no fueran con uno, cuando todo tiene que ver con uno. Entonces creo que también ahí está la invitación. Y esa de la oxitocina, pues imagínate, la familia, el abrazo, la actitud frente a la vida. Eso es muy importante, Melissa, cómo enfocar también ciertas situaciones, porque está claro que no es vivir tampoco en ola de motivación de que todo está bien, de que todo es perfecto, todo es lindo, porque nada que ver. La vida tiene retos, todos los días nos presenta situaciones que no nos gustan, que nos incomodan, pero también cómo las enfrentamos. ¿Cierto, Melissa? Claro que sí. Recomendación chiquita, porque tú has dicho y la palabra. También puede ser. Listo, porque tú has dicho la palabra mágica, mantenemos esta vida en automático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfoquémonos en cosas básicas de la vida. Cuando nos levantemos, estoy viva, estoy sana. Es un día gris, perfecto, es un día en donde me puedo poner este buzo que no esperaba, es un día en donde me puedo tomar este cafecito que no esperaba. Entonces, podernos enfocar en esos pequeños detalles también va a hacer que nos centremos en el aquí y en el ahora. Me encanta. Ese es el mensaje hoy de Melissa Parra en este espacio de Comunicando Psicología. Melissa, se nos ha ido el tiempo volado. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo sentí que esto empezó y terminó rápidamente. Sin embargo, creo que nos dejas aquí mucha información de valor. Quiero agradecerte por acompañarnos hoy aquí. Y pues si quieres dejar un mensaje final, bienvenido, este es el momento. Y también esa invitación a las personas que nos ven para que te sigan en redes sociales y que conecten con, yo creo que quizás se resume en algo, en la gratitud frente a la vida.
Claro que sí, bueno, no. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Yo feliz, también se me fue el tiempo volando. Los invito a que me sigan en redes sociales como psicóloga Melissa Parra, ¿cierto? Y también los invito a cuidemos nuestra salud mental y no solo la de nosotros, sino seamos un factor protector para los demás. Perfecto, gracias Melissa por acompañarnos, siempre bienvenida. Melissa Parra, psicóloga cognitivo-conductual, líder allí en la Universidad CES con todos esos temas de salud mental. Gracias a esta universidad también porque nos ha regalado la presencia también aquí de grandes especialistas. Y a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos, por estar en esta cita semanal. Y ya saben que el contenido queda subido en el canal de YouTube para que ustedes lo revisen, lo repasen. Y nos vemos nuevamente en otra ocasión para seguir hablando de estos temas de salud mental que a todos nos interesan. Un abrazo.